caballero del zodiaco, el caballero del zodiaco. El caballero del zodiaco. Bueno, bienvenidos a Mínimo Podcast. Esta ocasión tenemos como un tema interesante, un tema del cual Jaure siempre dice que no sabe absolutamente nada, pero se vio supercampeones ya. Hoy vamos a hablar de, digamos, podemos decir cultura otaku o de lo otaku, ¿no? Hablemos de anime. De anime. Vamos a hablar de anime y de cómo eso se relaciona con lo otaku y vamos a hablar un poco también de qué va eso. Bueno, hoy estamos con Duván Álvarez, filósofo de la de Cartagena. Aquí estábamos hablando que no sabemos qué hacen los filósofos de las otras universidades porque como que nunca se encuentran ni se cruzan. Sí, se esconden bajo una piedra de pensamiento. Exacto. Entonces, bueno, o sea, de paso como también hacer un dato, porque también es un compañero podcaster, ¿no? Tiene un podcast que se llama Filósofos Escandalosos. El único, el exclusivo. El único, el exclusivo, y además genial porque tiene una cosa que le gusta a todos los costeños, que es el chisme, compa. Claro. Entonces, eso es genial. Eso aquí esperamos que aparezca como el link y nada, suscríbanse a este y a Filósofos Escandalosos. Y a Filósofos Escandalosos. Gracias por la invitación. Vamos a empezar hablando de anime. ¿Qué es el anime? Como empezar con lo más básico para el que no sabe. Con lo más básico. El anime es una forma de interpretar el arte, al igual que lo hace el cine, la literatura y la música. Okay. Yeah. Algunos le llaman un arte más, que si no estoy mal creo que le llaman el noveno arte. Sí. La animación se vuelve otra forma de interpretar realidades. O sea, la gente que ve anime siempre los han tratado de frikis, ¿no? Uh-huh. O sea, como que, no sé, es algo que sigue, que yo no sé si sigue siendo como dentro de nuestra cultura, a pesar de que te sorprenderías de cuánta gente igual ve anime, ¿no? O a veces ha visto anime en su vida y de repente nunca pensó en que eso era anime, ¿no? Simplemente eran unos muñequitos más, una cuestión. Yo me acuerdo que, por ejemplo, veíamos Shaman King, ¿no? La primera generación de Shaman King, por allá yo estaba en bachillerato todavía. Que por cierto, eran los mejores comerciales de Fox Kids. De Fox Kids, Sí. tal cual. Eso que ya ni existe. Te va mal en la Fox Kids. escuela, Shaman King. ¿Te gusta la aventura? Shaman King. ¿Te gustan las historias de fantasmas? Shaman King. ¿Te gusta el helado de chocolate con almendras? Shaman King. Total, eso muy genial. Empecemos por lo primero que comentaste y es la visión del conocedor o el amante del anime como exacto. un friki. Exacto. Las sociedades siempre han hecho un trabajo de exclusión con aquel que se ve diferente o hace cosas diferentes. Sí, que está como al margen de lo normal. Correcto. Entre comillas. Saliéndose del canon, los que veían anime en la década de los 80 y los 90 eran considerados friki. Friki, sí. Sí, porque la cultura del anime no era abierta. Ujú. Lo más cercano que tenía la gente, sobre todo de este lado del charco, a la animación eran las caricaturas. Ujú. Y las caricaturas se consideraba que era una cuestión exclusivamente para niños. Exacto, sí. Entonces, cuando MTV ya quiso sacar series como Iron Flex animada, Uy, esa es que era una buenísima, tremenda serie, Buenísima. pasadita, bien pasada. Contenido para adultos. Sí, eso es para adultos completamente. Bueno, ya. ya en Japón el anime iba a otro nivel. Ya iba mucho más allá y tocaba temáticas mucho más complejas. complejas, claro. Ujú. La adquisición de estos contenidos siempre fue complicado. Porque dado que no había la facilidad que tenemos hoy en día de entrar a Netflix a la categoría de anime, Exacto, sí. vivía de una comunidad. Exacto. Incluso en Cartagena hubo una comunidad de anime fuerte. Ujú. Y allí era donde se transmitía todos estos saberes, porque todo era por conocimiento. Es decir, Claro, yo sí. exploraba una categoría, miraba qué había de bueno, miraba qué había de bueno y te recomendaba. Te metías de cabeza en eso, ¿no? Exacto, O sea, como que exacto. es lo interesante, que es como... Porque yo siento que ahorita nosotros podemos como sentarnos y ver series porque sí, o películas porque sí, pero al igual que como hay mucha gente que de repente agarra y se ve toda la Nouvelle Vague
¿no? O sea, del cine francés y todas estas cosas con el anime pasa lo mismo, ¿no? O sea, como no es una cuestión simplemente como aislado, por ejemplo, cuando entiendes los tropos, ¿no? O sea, como vas viendo cómo se repiten y qué significado tienen cuando tú ves que un personaje tiene como la misma función en un anime que en el otro, ¿no? Sí, o sea, exacto. Entonces eso es muy interesante también. Sí, el anime, al igual que en el cine y en las series de televisión, hay diferentes categorías para todo tipo de público. Entonces, dentro de muchos de estos vamos a hallar ciertos tropos que se van repitiendo. Sí. Digamos que dentro de las categorías que más se mueven está el shonen, El shonen, sí. que es un público adolescente. Sí. Y estas series son las que tienen un mayor alcance debido a que no hay una restricción del contenido. De contenido. Sí. Por ejemplo, a nosotros los shonen que nos llegaron fueron principalmente Dragon Ball Z, Caballeros del Zodiaco, los de fútbol. ¿cómo es? Supercampeones. Sí, correcto. Esa Yu-Gi-Oh también. Yu-Gi-Oh, claro. exacto. O sea, nos llegaron todo eso. Bueno, y el mismo Shaman King también. El mismo O sea, Shaman King. Entonces, el shonen llega a un público más amplio, porque abarca desde edades de 9, 10 años hasta sí, adulto mayor. Adulto mayor, claro, Ujú. que le gustaba. Entonces, para el shonen es más fácil llegar a la gente. Exacto. Y el shonen siempre se enfrasca en ciertos tropos, ya. Ujú. Sí, sí. En ciertos arquetipos que se van repitiendo en la mayoría de las obras. Ujú. Pero Total. fuera de ello, hay contenido muchísimo más fuerte, Sí, claro. hay historias muchísimo más profundas y poco a poco se ha ido, digamos que, borrando esa barrera. Sí, o sea, ahora es mucho más fácil encontrar series que claramente no son para niños y que tratan temas con una profundidad y con una visceralidad brutal. Voy a traerle ¿sabes? una capsulita de la historia en Colombia. Dale, dale. En Colombia, en Caracol, daban Pokémon a las 5 de la tarde. Pokémon, claro, claro. Pokémon. También pasamos por ahí. Bueno, yo pasé por ahí, yo no sé si ustedes... Pokémon, Digimon También. fueron Digimon, hitos, uf, sí. puta, claro. Pero Caracol se atrevió un poquito más y dijo, mañana voy a traer una serie nueva. Ajá. Y han colocado el tráiler de Neogénesis Evangelion. Ah, claro. Bien densa. Este lanzamiento les duró un solo día. O sea, sacaron el primer capítulo y ya estaban en ese programa que daban en la mañana del... Ese era como... no, muy buenos días o... No. En la mañana, antes de que comenzaran los programas, En la, estaba- casi de madrugada, Casi ¿no? madrugada. Cuando uno se levantaba para ir al colegio. había ya. una franja que era de protección al consumidor, que Ajá. hablaban sobre los contenidos que habían en televisión. Ok. Herdice, reventaron a Evangelion porque, claro, Evangelion habla sobre un poco de cosas que para la generación de pánico satánico eran... Era complicado, Era claro. complicado. Toda esta cuestión de los ángeles, que además también tenían los nombres de los ángeles. Sí. Ya, o sea, del libro de... ¿Cómo que se de llama? Apocalipsis. Y Sí, aparecen estos robots que ya venían acostumbrados a Mazinger Z. Claro, Por sí. si no sabían, Mazinger Z fue el primer anime que se reprodujo en televisión colombiana. Ok, o sea, y era un mecha, ¿no? Era un mecha, claro. Ok. Aparecen estos mechas, pero monstruosos, aludiendo a símbolos religiosos en un horario infantil. Sí, claro. Y además que hay que tener en cuenta que también a lo largo de la serie suceden cosas y hay como ciertos detalles que tú dices, esto está un poquito pasado de tono para un niño. ¿ya? Correcto. O sea, vivimos en una sociedad que, lo repito, bastante pacata, siempre lo voy a decir. Ya, entonces me imagino que esto fue un acontecimiento, ¿no? Sí, ellos vinieron y al siguiente día del lanzamiento de la serie ya no hubo más. O sea, nada más según Neogénesis exacto, como Evangelion. un episodio y fuera. Sí, pero Caracol aún tenía los derechos, así que la pasó para la franja de creo que eran los sábados En la noche. a las 11 de la noche. Claro, sí. Había muy contenido en esos canales a esa hora. Sí, ¿no? Incluso en la mañana había una franja que se llamaba Anime Express, que la daban entre las 4 y las 5 de la mañana. Ok. Daban series como Las Guerreras Mágicas, Ujú. Orfe. Orfe fue una de las series. No, esa no la conozco. Orfe es la historia de un aprendiz de mago cuyo maestro fue una maga que se vuelve un dragón. Y él va
aprendiendo magia, pero ya a unos niveles pro, Ujú. buscando salvar a esta maga. O sea, claro, del destino que tuvo. Sí, correcto. Pero el nivel de historia, el nivel de violencia, incluso las imágenes que mostraba, yo creo que fue la primera teta que yo vi dentro de un anime. Sí. Total. Sí, o sea, todo. Yo Bueno, creo que pasó mentira. mucho. No. Segunda. la segunda. La primera fue en Cuentos de los Hermanos Green, que es una serie de anime. Ajá. Oye, fíjate, yo siempre he tenido esa pregunta. Ujú. O sea, Cuento de los Hermanos Green es un anime. Cuentos de los Hermanos Green es un anime. O sea, por eso como que- todos recordamos el ending, el comienzo. Claro, porque sí. hicimos- Claro, sí, el opening, Ajá. el ending también, como wow. Sí, claro. Entonces, Sí. esa fue la primera, bueno, no digamos que fue el primer acercamiento, pero sí hubo Un acercamiento mucha- importante. Fue un acercamiento importante. Importante Ya, en eso. mucha gente vio Cuentos de los Hermanos Green sin identificar sí. que era un anime. Exacto, sí, no todos, marica. O sea, porque yo siento que casi todos nosotros como de esa época que éramos niños o prepúberes o tal, es como Ujú. todos recordamos que los fines de semana en la mañana que no había clase, uno se paraba, prendía el televisor y estaban dando Cuentos de los hermanos Green. Grimm. Todavía hay gente que ve Cuentos de los Hermanos Green en YouTube. Exacto. Y lo ven como tradición, lo ponen en la mañana, entran a YouTube, ponen Cuentos de los Hermanos Green y entran a ver. Claro. Entonces, el anime en Colombia Sí, sufrió de todo este tema. A Pokémon lo satanizaron, Dragon Ball Z lo sí, satanizaron. satanizaron todo, Claro, básicamente. satanizaron todo. El pánico satánico acabó con cantidades y cantidades de tazos y cartas de Yu-Gi-Oh! Exacto, y entonces esto termina siendo que, bueno, de por sí ya, o sea, como el anime se considera también como una subcultura de las que lo siguen, esto hace aún más, o sea, como que reafirma aún más esta posición, que es como que... Correcto, de claro, alejar a esta persona que se enfrasca en este tipo de claro, porque contenido. como no es un contenido, digamos, para todo el mundo, entre comillas, ¿no? O sea, como que simplemente, digamos, una suerte de censura también. Ujú. Entonces es como que empieza esto que tú me comentabas, o sea, los grupos que empiezan a decir, bueno, nosotros estamos viendo qué está pasando, dónde conseguimos contenido, y claramente ya teníamos como un auge con el internet, ya era un poco más fácil, ese auge donde ya podíamos piratear de todo, la música. Esa fue una época Ares. gloriosa para los que Esa veíamos claro. anime. Recuerdo bien que cuando por fin tuve computador con posibilidad de quemar los discos, Sí. nos turnábamos la serie y era una vaina como que, ok, tú descargas esta serie, tú descargas esta serie y tú descargas esta Y serie. luego pasamos Y ahí, luego tal. se rotaba uno los Bacano. CD. Ahora, ahí también empezó el negocio con Naruto. Comenzó un negocio que era, coge la serie, corta los endings, corta los openings para que la serie se pueda ver como ahora la vemos en Netflix. Exacto, sí. Ujú. Que podemos como volarnos todo eso. Exacto. Sí, no, todo era bien sui generis y precursores en estas cosas, ¿no? Qué Correcto. impresionante. Ahí hay que agradecer mucho a la comunidad de Cazube. Cazube era una comunidad que había en la biblioteca Jorge Artel, en el Ujú. Socorro. Ok. Y esta comunidad rotaba este tipo de contenido, claro. Y ellos, había un grupo que se dedicaba a dibujar, que muchos de ellos terminaron hoy en día siendo diseñadores. Diseñadores, artistas. claro, totalmente. Sí. Yo tuve muchos compañeros que cuando estaba estudiando eso, o sea, tú le veías los cuadernos y eran como puras vainas, o sea, como repitiendo o Dragon Ball, todos los animes que estaban como en la época que veían, era como estaban dando, y la mayoría terminaron siendo eso, o diseñadores o artistas, ¿no? Correcto. Ahí abrió un campo a la gente, A la gente, claro. que no tenía previsto hacer ese tipo hacer de cosas. ese tipo de claro. cosas. Si iba a terminar, no sé, haciendo cualquier otra vaina. Bueno, a esto yo entonces querría hablar de esto. Ven, Ujú. hablemos de la relación entre el anime y el manga. Ujú. Ya, o sea, hablemos de eso. Y cómo, a pesar de esa relación estrecha, también el anime sigue aportando como lo suyo en esa situación. Y ¿no? es que es así, es exactamente así. Lo que sucede con el anime y con el manga es que son formas de arte diferentes. Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, todos los animes tienen una escritura, tienen guiones, Ujú, todo, plantillas y bla, 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 bla. Pero no todos los animes tienen manga.
Exacto. Y viceversa, no todos los mangas tienen anime. Tiene anime, claro. Es un golazo para un escritor de manga que su idea pase a anime. Claro, Ya. pues, o sea, económicamente eso Económicamente, es un hit, ya, exacto. o sea, como que... Exacto. Digamos Claro. que el sueño de muchos de los mangakas, que son los creadores de manga, manga, sí. es poder que su obra pase a anime. Habrán unos reservistas que dirán, de pronto no. Yo, O sea, yo he leído- escribo solo manga. Sí, yo he leído mangas, por ejemplo, sobre todo los mangas de horror. Ujú. Son mangas que yo no sé si es de pronto por una cuestión de mercado, que es como un poco más complicado que tú como veas todas estas cosas allá, pero también Sí. porque es que el lenguaje que tienes dentro del manga a veces es suficiente, ya. O sea, como no Exacto. necesitas más nada, ya. O sea, Exacto. está allí. Te doy un ejemplo. Hay gente que dice, yo no veo el anime de One Piece porque ya me estoy leyendo en manga. Y tú dices, ok, bacano. Digamos que ya tú tienes una idea de qué está pasando está dentro de la pasando. historia y claro, en manga le lleva muchísimos capítulos por delante al anime. Entonces, los que ya están al día con el manga ya saben lo que va a pasar en el próximo capítulo del Exacto. anime. Pero es diferente. Pero es diferente. Diferente. La música, la animación, las expresiones, incluso la misma historia puede variar. Puede Ahorita variar, que sí. estábamos hablando de Shaman King, Ajá. ¿qué le pasó a Shaman King? El manga y el anime iban al tiempo, llega un punto en el que el manga se atasca y la serie que le toca Seguir. seguir. Empiezan a inventar su propia historia y terminan con un desenlace completamente diferente. Claro, y pasa que entonces también hay muchas personas que son como muy conservadoras también, como personas que leen manga y de repente dicen, ok, esto lo hicieron anime y voy y es como que no me gusta, porque Sí, tal, los puristas. pero, ¿para qué purismo, marica? Si son como lenguajes diferentes. Exacto. O sea, como tienes otras posibilidades, o sea, yo solo la posibilidad del movimiento, del audio, de las cosas, eso, No, o sea... incluso la misma historia puede cambiar para bien Para puede bien o para cambiar mal, sí, o sea, es como todo, en el Tenemos, cine pasa todo el tiempo, ¿no? Full Metal Alchemy. La primera versión tiene un desenlace diferente a manga, Porque que es el que iba- van a adaptar en Brotherhood. Claro. Pero tú lo miras y no puedes decir que es una mala, No, que es una normal. mala historia. La historia tiene un buen cierre dentro de lo suyo. De lo suyo, Que sí. el de Brotherhood está mejor es otra cosa. Es otra cosa, sí, esas cosas pasan. A mí me parece curioso, y hablando como por ejemplo de Full Metal Alchemist, que también trata temas bastante pesados, ¿no? O Ujú. sea, y entonces esto como introduce un poco eso que veníamos hablando ahorita, de cómo el anime también como que entra en discusión de temas sociales que suceden o que han sucedido, ¿no? Exacto. O sea, los problemas de la autoridad, los problemas también como de ser como el outcast, ¿no? Como que está por fuera, ya, y también temas mucho de comunidad. Entonces, Correcto. Digamos que al ser una forma de expresión, como lo definíamos al comienzo, Claro. tiene la posibilidad de abarcar cualquier temática. cualquier tema, claro. Y la ventaja de la animación Ujú. es que nos permite imaginar cosas mucho más allá. Sí, sí. O sea, invoquemos a uno de los pilares de las películas de anime, que es Akira. Akira. Akira nos pone en un mundo posapocalíptico, Posapocalíptico, sí, con una tecnología, medio con cyberpunk, unas situaciones medio tal, que o sea, verlo interpretado dentro de la época era imposible. Sí. Ya era imposible que en el cine se pudiera hacer una película a de ese esa nivel. manera, a ese nivel, exacto. claro. O sea, Y algunos directores empiezan a tomar fuente de allí. Por ejemplo, si tú miras Blade Runner, la ciudad de Blade Runner es muy parecida a la ciudad sí, de claro. Akira. Sí, no, y es que, por ejemplo, Los Wachowski que copiaron la saga de cuál fue la de- Ghost in the Shell. sí, de Ghost in the Shell, que por cierto, la adaptación que hicieron con Scarlett Johansson es una porquería. Yo no la he visto. Uy, marica, no la veas, qué porquería ya. Sobre todo con una serie tan hijo de puta. O sea, la animación, los escenarios, todo. Y por ejemplo, digamos un ejemplo mucho más reciente, lo que hizo Aronofsky con Black Swan, Ujú. e incluso con, ¿cómo se llamaba esta otra Aronofsky? De los pelos que se drogaban. Breaking for a Dream, donde hay demasiados planos y cosas que son de Perfect Blue. Ya, que es la... La obra de Makoto. Mira, no es Satoshi... No, Satoshi Kon. No, sí, espérate, lo estoy confundiendo con el de los niños lobos. Sí, de Satoshi Kon.
El difunto. Exacto, el difunto Satoshi Kon, que se mandó unas películas bestiales. Tremenda. La de y- Tokyo Godfather. Sí, no, eso es muy brutal. Delicia de película. Y Paprika, claro. Y que además también es como que creo que Nolan adaptó una escena de Paprika en, no sé si fue en Inception. En Inception. Exacto, entonces como tú vas viendo cómo esto va influenciando todo, ¿no? O sea, como que a veces tú dices, mira, no conozco esto, pero cuando ves de repente un día te ves un anime y dices como que, mira, yo siento que ya vi esto. Sí. Ya uno lo vaya. Y por ejemplo, toda la idea de Black Swan que parte de Perfect Blue. Es básicamente, o sea, como el argumento también, ¿no? Porque Habrá habla- alguno que nos está viendo en este momento que dice, ¿cómo no te viste esa? Exacto, sí, total. O sea, pero sí, como todo este tipo de series que Perdóname, hago una acotación. Amigo, no tienes tiempo para verte todos esos todos los animes. años. No, es mucho. Por ejemplo, yo estoy pendiente que precisamente en estos días he querido como regresar a verme Non Genesis Evangelion. Ajá. Uy, el final Eh, estuvo bueno. Porque, o sea, me la quiero ver nuevamente porque yo cuando la empecé más pelado nunca la terminé. Ujú. Y bueno, pero como volviendo al tema de eso, a mí me encanta como el universo psicológico de los personajes, Ujú. ¿no? Y es como tú ves como lo externo afecta a un personaje en este tipo de situaciones. No sé, como todos los daddy issues de... Sí. ¿cómo que es el, De Shinji. De Shinji. Ya, y al final también los mommy issues, ¿no? O sea, como que él ni se enteraba por ahí. Refiriéndonos a Neogénesis Evangelion, yo decía, este man se quejaba por unas vainas. Pero ya con el paso de los años que di cuenta como que sí. La plena. O sea, entonces, ¿cómo tú vas encontrando también cosas con las que resuenan en ti? Y eso es algo lindo y que es una cuestión que pasa, por ejemplo, en los artes y en el arte en general. O tú dices como que no, jodas, yo me identifico con esto. Ya, así, de la misma manera como también esa posibilidad que decías ahora como de imaginar mundos, situaciones, cosas que se quedan cortos para nuestra realidad y de pronto también se quedan cortos incluso en algunas solamente escritos, ¿no? Historias solamente escritas, ¿no? Correcto. O sea, como que el cine, a pesar de que también a veces tiene... La posibilidad de abarcar. de abarcar muchas cosas, Ajá. también hace una curaduría de las cosas. Y es lindo cuando tú dices, bueno, ahí está el libro es bacano, la película es diferente, pero ambas son válidas y ambas tienen cosas que quizás yo nunca hubiera imaginado, como se lo hubiera imaginado a otro, y tú dices como, no joda, qué genial que la interpretación que tienen de estas cosas. Y por ejemplo, bueno, cuando yo te decía ahorita al principio, de cuando estaba leyendo esta cuestión de lo que significaba otaku y eso, como un super fan, una persona que consume algo de una manera muy, digamos... ¿Excesiva? sí, Ajá. ¿sabes? Entonces yo siento que también es como que podemos hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Que como igual también desde esa parte de un mercadeo también promueve ese consumo obsesivo por algo. Sí, exacto. Algunos conceptos van mutando. Sí, ya van mutando y van evolucionando, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos al comienzo, o sea, mucha gente decía que el otaku era esta persona que consumía anime, que vestía anime, que usaba indumentaria anime y que hablaba anime la mayoría del tiempo. Ah, exacto, sí. Pero ahora la brecha se rompió. O sea, Sí, ya sí, tú sí. puedes hablar de anime con cualquier persona aquí. Tú vas caminando y le dices a alguien, hey, ¿tú viste la película de Dragon Ball Z? Y te va a decir, claro, la pelea de Broly estuvo la verga. Exacto, sí. Exacto. Sí, total. Pero, por ejemplo, en Japón aparece una figura que es el hikikomori. Hikikomori, ok, El que son los hikikomori. chicos que se encierran Exacto. Ya. y tal. Ajá. Cuando ya tú llegas a este nivel, ya tú no eres un fanático, tú tienes un problema Exacto, social. es un problema social Exacto. y un problema psicológico también. O sea, como que ya tú, ya tú pierdes esa capacidad o sea, como que la obsesión te consume tanto que ya tú dices, ¿no? Ajá. O sea, como que ya yo no sirvo afuera, ¿no? Exacto, yo O sea, y eso solamente ya es un existo problema dentro de lo que consumo. De este aquí. universo, claro. Y el punto es que cuando ya tú llegas a ese nivel, hay que pedir ayuda. Y hay que pedir ayuda, Ujú. totalmente. ¿Cuál es el primer anime que recuerdas que tú dijiste, no, este es mi favorito? Ya. El primer anime que yo recuerdo era El Barón Rojo. El Varón Rojo. Sí, El Barón Rojo era una serie de mecha. Ajá. Habían torneos de mecha. Ok. Y el Barón Rojo era este robot diseñado para la pelea, pero con un corazón
mucho más cercano a lo que eran los robots convencionales. Esa fue la Ok, primera serie que que yo tú vi dijiste como y tu yo dije, favorita. wow. Es más, yo creo que todavía me sé el intro, pero no lo voy a cantar por respeto a los escuchas. Pero en un mundo de caos, un campeón De caos. surgirá. Pero por ejemplo, a mí siempre me encantó Ranma y medio y yo sigo diciendo que siempre va a ser mi serie favorita porque también es una serie que rompe un poco o que pone un poco como en cuestionamiento esta cuestión que son como los roles de género de la sociedad, ¿ya? O sea, es como que esta gente, marica, que por cualquier cosa, o sea, un man que de repente cae un agua y se convierte en panda, el otro se convierte en un cerdito, y Ranma, que es el protagonista, que se convierte en mujer. Que además, que para el tiempo yo también digo, como marica, están hablando de estas cosas, ya, y ahorita como estando en un momento social donde entonces ahora joden como por todo, yo siento que en el anime uno ha visto como cosas sociales, temas de ahora, que de pronto siguen siendo como muy complicados para muchos entender, es como que son con tanta naturalidad que yo digo como que esto de una u otra manera te ayuda a ti también como a asimilar. Sí, yo siento que cosas, en medio ¿sabes? de su clandestinidad el anime Exacto. pudo explorar temáticas que en su momento eran Exacto, muy difícil, censuradas y claro. complejas. Sí, desde lo mainstream, porque ahora el mainstream habla de todo esto todo el tiempo. Ajá. Porque es hype ahora ya. O sea, porque no importa si les interesa cualquier cosa, pero como es hype y te dicen, bueno, esto vende, la gente quiere consumir esto tal, pero el anime ya venía explorando con muchas de estas temáticas. Creo que hay una serie que lo agarra uno y esa te dice, ok, a partir de ahora vas a empezar a consumir esto. Sí. Todos llegamos en un punto, en una serie que ocurre en este tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que podemos ir como cerrando acá. No sé, marica, tienen que darle una oportunidad al anime. Sí, denle una O sea, oportunidad al anime porque vale la pena. Y uno siempre encuentra algo que le gusta. Exacto. O sea, uno siempre encuentra algo que uno dice, "Arda, yo quiero ver esto". O sea, hay tantos géneros y tantas temáticas que tú dices, no, algo encuentras siempre todo el tiempo, ¿no? Correcto. Hay para todos los hay gustos para y todos todas los las gustos, temáticas. para todos los gustos, todas las temáticas, unos más densos, unos más ligeros, o sea, cuando no quieres como pensar mucho, siempre vas a encontrar algo chévere, que te ríes, que te cagas de la risa, y otros que tienen historias que tú dices como, no, yo quiero saber cómo va a seguir esto, ¿no? Sí. Y nada, le agradecemos acá a Dubán Gracias por la invitación. por venir acá a hablar mondá con nosotros, pero, y nada, no sé, digan, o sea, como si hay aquí oyentes o gente que nos ve, les gusta el anime, no les gusta el anime, qué piensan, Claro, qué aprendieron digan hoy. cuál fue ese anime que les dijo, tú eres de los míos. Exacto, sí, aunque le sigan diciendo cuál fue ese muñequito de tu niñez que te viste, que tú dijiste como que verga, bacano, ya, y que de pronto nunca seguiste porque, bueno, pensaste que tal. Ahorita, por ejemplo, de las plataformas tenemos Crunchy, ya, pero también... Funimation también tenemos. Funimation también. Pero si quieres también, todavía hay muchas vainas piratas y es bacano verlo. Entonces tenemos JK Anime y los animes FLB que los todavía animes están por ahí. FLB que todavía están insistiendo. Ya que ahí también encuentras de todo. Ya, y nada, suscríbanse, por favor, suscríbanse también. Éntrele ahí a Filósofos Escandalosos. Filósofos Escandalosos y... Para que aprendan un poquito de historia, pero con Basile Costeño. Con Basile Costeño, no, genial. Yo tengo que escucharme unos de esos ahí también. Eso, La eso. plena, la plena. Nos vemos, pues. Chao. ¿Qué mandaban hacia esos dos que están allá? Vamos a grabar. Abracito. Eso es muy Nárralo. eso es muy de anime. Nárralo. O sea, aparte de una geometría importante, si te das cuenta con la estructura esta así, con un ángulo 90 grados y ellos ahí en el amor. Ellos ahí, parece, podría ser un plano de Wes Anderson, básicamente. No, porque rompe simetría de este lado. Rompe la simetría. Tendrías que tener otro edificio igual de este lado. Ajá. No, eso es más como... Es más que como Jim Jarmusch, como Only Lovers Left Alive. Hay mucha luz. Hay mucha. Demasiada luz. Entonces en ese caso sería más Tarkovsky. Más Tarkovsky, sí. Pero es una situación muy banal para Tarkovsky. Sí. Sí, ahí no hay ninguna interpelación a la humanidad, ni ninguna reflexión de nada. O sea, son dos personas en el fulgor de sus cuerpos, ¿me entiendes? Para Tarkovsky seguramente eso sería banal. Viviendo el gozo de tener un cuerpo. Y un cuerpo joven. Un cuerpo joven. Además, Tú que dices- aguanta estos trotes. Tú dices que Vale está parolo ahí. Tiene que estarlo, man.
Hay humedad. Tiene que Esta escena. estarla porque... Esta es o una sea, escena húmeda. Aparte están bien cerca, mira. O sea, me refiero que están bien pegados. Man. Mucho. Y en ese lugar, o sea, convengamos una cosa. Ese lugar no es de gratis. No, o sea, no, ellos no están ahí que de casualidad. Seguramente ellos dijeron, hey, vamos para el Conver porque allá hay unos pedazos donde podemos estar más juntos y nadie nos va a decir nada. Exactamente. Técnicamente. Entonces ellos ahí están ejerciendo un tipo de intimidad al público, digamos, abierta al público. ¿Por qué creo que son jóvenes? Porque básicamente si tuvieran otro tipo de circunstancias, otro tipo de poder adquisitivo, no estuvieran ahí. Tienen que ser estudiantes, te pongo, estudiantes universitarios que no tienen como, o sea, que la acción es Airbnb, ir a París. A poner un candado en el puente. No, pero París es de la avenida Bosque. Bueno, que viva la arquitectura para el amor, gente. Señor.